Bienvenidos una vez más a La Azotehuela, donde siempre hablamos de las noticias más importantes de México y el mundo. Y en esta ocasión, obviamente, después de todo lo que sucedió el fin de semana, vamos a hablar del conflicto entre Israel, Irán, Estados Unidos y demás, porque dejó muchísimo de qué hablar. Y para sorpresa de muchos, yo creo que bastantes, esto no terminó en lo que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial, sino todo el contrario. Al parecer, estos dos países que pues son de los más conflictivos por la cuestión de sus ideologías y religión en Medio Oriente, cesó el conflicto en unas horas, o como se había anunciado anteriormente, se iban a detener, y todo al parecer gracias a Donald Trump, algo que muchos no lo veían venir. De hecho, él justamente está en las negociaciones de Rusia y Ucrania. No ha existido como tal un avance en el que pudiese terminar el conflicto entre ellos, pero en algo sorpresivo, al parecer con Israel e Irán sí pasó. Como les digo, fue un shock bastante fuerte para muchos, ya que nadie se lo esperaban, y más porque lo que sucedió justamente el fin de semana, que para los que no saben o estuvieron viendo Mentiras todavía, que es una de las series más que se han más visto en todo el mundo, no solamente en México, recordemos que pues vamos a de estos días, primero comenzaron, como saben, los misiles en contra de, bueno, entre estos dos países, Israel e Irán. Estuvieron bastante fuertes. De hecho, hemos visto estos domos, que son estos sistemas de seguridad en contramisiles. Vimos cómo estaban impactando en diferentes partes de estas ciudades, pero lo que destacó es que se estaban asegurando que en algunas semanas, no especificaban como tal cuántas, Irán podría haber tenido su primer armamento nuclear. O sea que las investigaciones están obviamente casi nada de que terminaran, y con esto pues significaría obviamente una amenaza para todo el mundo, no solamente para Medio Oriente, sino a esto, porque al final de cuentas recordemos que Irán detiene de aliados a Rusia, China y Corea del Norte, que son los principales, pues no sé si llamarlos bullies del mundo, pero que sí, sin duda son de los primeros que es capaces de lanzarse para iniciar un conflicto armado en todo el mundo. Entonces, justamente en esta razón, se había anunciado supuestamente que Donald Trump estaba considerando en 2 semanas atacar o no a Irán. Esto fue lo que se anunció, lo que supuestamente se iba a esperar a Estados Unidos, e iban a analizar todo lo que estaba sucediendo y demás. Pero lo que sorprendió es que aproximadamente el sábado en la tarde noche, por lo menos aquí en hora México, se confirmó que Estados Unidos lanzó misiles y naves en 3 instalaciones bastante importantes de Irán. Y una de ellas obviamente era la situación en donde estaban investigando la cuestión nuclear y demás. Entonces pues aquí todo el mundo se volvió loco, todo el mundo ya empezó a rezar, a sacar los memes de bienvenidos a mi primera guerra mundial. Y bueno, no es por nada, sino que al final de cuentas, con sorpresa de pocos, Estados Unidos hizo un movimiento bastante arriesgado. Atacó instalaciones en momentos de paz, por decirlo así. Bueno, por lo menos entre ellos, porque sabemos que Medio Oriente no tiene paz. Siempre se pelean entre ellos y demás, por cuestiones principalmente de territorio y religiosas, pero en teoría Estados Unidos hasta el momento no tenía que meterse. Donald Trump le valió 3, ya saben qué, y atacó a este país, a Irán. Y con esto, pues como les menciono, muchas personas, muchos especialistas alrededor del mundo empezaron a decir que esto ya era la antesala para la Tercera Guerra Mundial. De hecho, en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas no estaban de acuerdo con el ataque que Donald Trump hizo a Irán. Pero pese a todo esto, pese a que ya nada más estábamos esperando a que Rusia hablara, a que Corea del Norte reaccionara y demás, al parecer no. De hecho, esto fue benéfico justamente. Y este día lunes, otra cosa de las que sorprendieron y asustaron es que en Qatar
existen instalaciones militares de Estados Unidos. Estas fueron atacadas por Irán y esto obviamente era ya una firma de que el conflicto iba a ser de escalada internacional y que ya nadie estaba seguro de lo que podría o no pasar. De hecho, ya muchas personas estaban viendo los mapas de cómo hoy podían afectar las bombas nucleares o no. Por alguna razón milagrosa aquí en Latinoamérica no nos afectarían tanto, pero esto, como les digo, fue pues el miedo que se estaba haciendo en todo el mundo, el susto que se estaba dando, ya pues casi la última firma para que todo escalara de forma sorprendente, pero al parecer, y después de todo esto, no. Donald Trump confirmó que sí, Irán había anunciado que iban a atacar, también está muy raro, o sea, te anuncio que voy a atacar tus bases militares en Qatar como en forma de protesta o en forma de venganza, no sé cómo llamarlo, y con esto vamos a estar a mano aparentemente, pero lo que sorprendió y asustó mucho es que estos dos países que, como les digo, están de tiro al tango, atacándose a cada rato, dijeron vamos a hacer cese al fuego, y con esto, en vez de una tercera guerra mundial, podría ser lo que sería un inicio por lo menos de paz en estos dos países. ¿Por qué? Porque Medio Oriente se está peleando con todo. Rusia y Ucrania todavía siguen ahí pues luchando. Entonces, así como paz en todo el mundo, realmente no. Pero por lo menos con estos dos países que sí sorprendió, y más porque al final de cuentas reaccionaron como no se esperaban, que al final de cuentas, y yo creo que lo negativo de alguna forma llamarlo, es que Donald Trump va a estar de insoportable porque hizo lo que pocos creían posible, que estos dos dijeran basta al fuego, vamos a ver si hay negociaciones y demás. Entonces, por lo menos hasta en estas horas yo creo que va a iniciar como la cuestión de paz y demás. También vamos a ver si entre las palabras de estos países hay honor o solamente es una estrategia para hacer un ataque. Esperemos que no y que todo sea bien, aunque tengamos que tragarnos a un Donald Trump que va a estar bien volado por lo que hizo, porque obviamente además de generar pues este espacio para que haya pues de una forma paz en estos dos países que son Israel e Irán, sino que también con las decisiones arbitrarias hasta cierto punto y arriesgadas, hizo lo que muchos no pensaron que iba a suceder. Entonces, pues vamos a hablar un poco más. Este es un alto al fuego escalonado de 24 horas entre, como les digo, Irán e Israel, con una implementación en fases, primero Irán, luego Israel, 12 horas después, y con fin oficial de 24 horas. Pues va a estar comenzando apenas. Obviamente esto fue gracias a la operación Martillo de Medianoche, que fue con la que Estados Unidos bombardeó 3 importantes plantas nucleares en Fordow, Natanz y Isfahan con bombas GBU-57 y misiles Tomahawk, que esto fue básicamente el ataque que, como les digo, fue en la noche aproximadamente del sábado, y la represalia que fue que lanzó misiles contra la base aérea estadounidense de Udeid, perdón por cómo lo digo, pero como les digo, esta fue en Qatar, y otras en Irak, avisando con antelación para evitar víctimas. O sea, esto, como les digo, fue bastante extraño porque estos países no son de avisar, pero lo hicieron. Entonces, quién sabe cómo está la jugarreta ahí. Pero al parecer, de todos los misiles que se lanzaron a esta situación, no hubo víctimas de civiles y demás. Creo que solamente una de las instalaciones de Estados Unidos, Qatar, fue afectada, pero ahí en fuera todo en teoría estuvo bien. Como les decía, Rusia, China y Pakistán impulsaron una resolución en la ONU a favor del cese al fuego tras el bombardeo estadounidense, preocupados obviamente, como les digo, por una escalada no solamente regional, sino mundial. Obviamente, Rusia no se iba a quedar callada y criticó la acción militar estadounidense. Putin y sus asesores calificaron el ataque de no provocado y condicionaron futuras conversaciones con embajadas diálogos a su retirada. Irán envió un viceministro de Exteriores a Moscú para consultar tras los bombardeos, que aquí algo que estaba leyendo en las noticias justamente es que Irán decía, bueno, los políticos de Irán decían, o sea, sí, estamos
acobijados por Rusia, ellos nos defienden, pero vamos a ser honestos, que sean aliados no significa que van a utilizar su armamento para defendernos, o en su caso o en su defecto utilizarlo para algún conflicto. Como les menciono, obviamente Rusia todavía está en este conflicto de Ucrania, no ha ido bien. Recordemos que hace unas 2-3 semanas Ucrania bombardeó también puestos militares con drones. Entonces Rusia, fuera del armamento nuclear, que yo creo que nadie quiere que sea utilizado, pues no está en condiciones para apoyar a otra guerra, más que obviamente en su momento la suya y su causa. Entonces, pues con todo esto, pues Irán conocía bien su posición y sabía que cualquier conflicto, por lo menos, no iba a tener de tal forma un apoyo total, por lo menos armamentista, de parte de Rusia. En este caso, como que China y Corea del Norte, que como les digo, Corea del Norte me sorprende que no se metiera y que, pero así está la situación. Entonces yo creo que también están viendo cómo está el mundo, que ya es un mundo muy globalizado y que obviamente con iniciar un conflicto mundial no es cualquier cosa, o sea, podrías perder mucho y principalmente en la cuestión económica, pero que al final de cuentas, como les digo, esto no significa que fueran a detenerse, cosa que no sabemos cómo Donald Trump le hizo, le pensó, o ahora sí que se la jugó, y que todavía empezó a decir que make Iran great again, o sea, la frase que estaba con Estados Unidos, ahora con Irán. No sabemos también, como dicen, estas son suposiciones, que ahora sí que qué es lo que sabe Donald Trump en la cuestión del gobierno de Irán, para el mundo, después de que todo el mundo ya estaba preocupado de que, pues como les digo, fuera lo que todo el mundo pensó, el inicio del conflicto mundial, de la Tercera Guerra Mundial. Fue una sorpresa. Como les digo, Donald Trump va a estar bien volado estos días. Obviamente va a creer que es el salvador del mundo, por lo menos de Medio Oriente y demás. De hecho, ya lo hemos visto con algunas frases y cuestiones de que ha dicho estos días, pero hasta el momento no se le ha desbordado la locura. Y justamente este es un conflicto que tenía 12 días de intensos enfrentamientos entre esos dos. Justamente también esto se elevó las tensiones cuando Irán había confirmado que ya tenía el armamento, estaba casi listo para comenzar esta cuestión nuclear, que obviamente, aunque impactara solamente a Israel, pues iba a ser un cambio bastante drástico en la cuestión de las guerras. Y además, justamente, una de las cuestiones es que en los tratados y demás, el que inicia con un ataque nuclear que no es, como llamarlo así, autorizado, en este caso por la OTAN, otras organizaciones mundiales, se sabe que en ese momento este país pues es ahora sí que un marcador rojo para que sea atacado. Entonces, justamente como les digo, esto fue lo que sorprendió, que aunque Irán ya se sabía que ya estaba a punto de nada de poder tener armamento nuclear, Estados Unidos se adelantó cuando él dijo que iba a estar de forma pues tranquila, que iba a analizar bien, y que pues al final de cuentas, pues esto como una hostilidad o como lo quieran ver, mantuvo al margen a Rusia, obviamente a Israel, a Irán y todos los demás países que están de aliados, como les digo, China, Corea del Norte y demás. Entonces, pues esto justamente es lo que está pasando en el mundo. Donald Trump, algo que nunca pensé decir, dio paz a dos países en Medio Oriente. Vamos a ver qué sucede, qué va a pasar justamente con ellos, porque esto no se acaba pues en este cese armado. Vamos a ver si van a existir las negociaciones, quién las va a seguir, cómo se va a dar, porque al final de cuentas estos territorios en Medio Oriente, pues como les digo, son afectados principalmente por la cuestión religiosa, por la cuestión de territorios sagrados y demás. Entonces es un conflicto no solamente de hoy ni de ayer, es de años, y justamente que haya un cese al fuego sí es un gran avance, sí es una gran sorpresa para todo el mundo, y que al final de cuentas, como les he dicho en anteriores transmisiones, lo mejor es para las personas, porque
principalmente Next, pueden ver los videos de los misiles, cómo caen, cómo destruyen ciudades, cómo atacan calles, y al final de cuentas todas esas personas que están sentadas intentando decidir el destino, que son estos líderes religiosos, líderes políticos, son afectados. Siempre los países, o sea, la gente es la que siempre es más afectada en todos estos conflictos armados. Véanlo en Medio Oriente, véanlo en Ucrania y demás. Y creo que, como siempre, no está padre que los civiles sean los que estén sufriendo de las decisiones de gente poderosa, y que al final de cuentas no le importa su pueblo y demás, sino estas cuestiones o estas ideas de poder para demostrar algo o tener un punto alrededor o en su caso en contra de los diferentes países que están pues coexistiendo alrededor del mundo. Entonces, gracias a esto, por lo menos ya estas personas pueden respirar un tiempo. Esperemos que sea más de 24 horas, como se había dicho. Donald Trump sorprendió, Donald Trump dio paz por lo menos unas horas, con un movimiento bastante arriesgado, como les digo, al atacar instalaciones nucleares, cuando en teoría no se tenía que meter, que otros países que son obviamente enemigos o rivales o como le quieran llamar, no hicieron nada, no reaccionaron, porque como les digo, este ataque pudo haber sido así, una mecha corta para que los demás utilizaran de pretexto y empezaran a Estados Unidos, a sus aliados en la OTAN y demás. Entonces, ante esto, pues este fin de semana alrededor del mundo nos fuimos, como dicen, bastante tranquilos, bastante bien en la cuestión de guerras, de conflictos armados a nivel mundial, pero que todavía está este miedo y demás de lo que podría ser, primero, las acciones de estos conflictos que se dan de un país y otro, y la segunda, la decisión o la reacción que pueda tener Donald Trump, porque al final de cuentas tiene uno de los países más importantes y con una cuestión armamental más importante. Entonces, al final de cuentas, la decisión que pueda tener o no Donald Trump puede afectar a que se detone el conflicto, como les digo, armado de nivel mundial, y otra vez todo se vaya obviamente al carajo, porque al final de cuentas estas luchas, estos conflictos solamente terminan pasando a fregar, como les digo, a cobrar factura a todas las personas que somos, como se dice, de a pie, que no están en la política, que intentan vivir día a día, y esas son las primeras que son atacadas, son las primeras que son destruidas las ciudades y demás, mientras que la cuestión de los políticos y demás, la gente de poder sigue arriba y sigue nada más jugando, obviamente, con nuestras vidas y con toda la población en general. Entonces, como les digo, vamos a estar al pendiente de lo que Irán diga, de lo que se reaccione, si Donald Trump no se le bota la canilla. En el momento vamos de alguna forma bien, nadie esperaba que se dijera esto, pero vamos bien y vamos a ver cómo estos conflictos puedan disminuirse, que esperemos que esa sea la solución, que se vaya disminuyendo y que no escale todo a un nivel mundial o global, y que todo esto que se está formando principalmente en dos de los países de Medio Oriente más importantes y más conflictivos, se vaya todo a la borda. Entonces, como les digo, nunca pensé decirlo, pero muy bien por Donald Trump. Y nos vemos próximamente en la siguiente transmisión de La Azotehuela. No se olviden seguirnos y darnos like para que no se pierdan de las noticias más importantes del mundo, de México y también de la farándula y el chismecito, que siempre es bueno para platicar y cotorrear con las personas que están a su alrededor. No se olviden, por favor, entonces seguirnos en La Azotehuela y nos vemos próximamente en la siguiente transmisión.